Hoy es un día muy especial, donde el pueblo de Dios se reúne para buscar de su gracia, de su poder, de su palabra, para edificación de cada uno de nosotros. Agradecemos este tiempo de salud, de vida que Él nos da. Hoy quiero hablarles de una palabra que creo que el Señor me la ha dado, en donde le puse por título Viviendo al servicio de Dios. ¿Para qué vivimos como cristianos, cierto? Vivimos para el servicio a nuestro Dios. Muchos de nosotros somos descendientes de inmigrantes normalmente, ¿no es cierto? Tenemos nuestra historia, nuestras raíces, en algunas veces países lejanos que han llegado a esta tierra, pero también hay un tiempo en nuestra nación, en nuestra patria, que fue en el siglo XVII, cuando comenzaron a llegar al Río de la Plata, el virreinato que estaba aquí, esclavos de diferentes partes, especialmente del África, y venían a nuestra nación. Y lo que le decían que era el Río de la Plata, para ellos realmente se había transformado en un río de penas, de problemas, de dificultades. Y eran traídos como esclavos y tenían que pagar un precio a aquel que quería tenerlo, que quería comprarlos para que les sirvan. Pensemos en la cantidad de personas que fueron arrancadas de su tierra natal y vendidas como esclavos en América. Podemos verlo en la historia de nuestro país, lo que era la esclavitud. Y uno piensa muchas veces, bueno, en nuestra nación hubo esclavitud, sí, lo hubo. Pero gracias a Dios que luego se abolió. En muchas partes del mundo todavía existe. Ahora, nosotros cuando buscamos en la palabra de Dios, vemos que muchas veces nos compara la misma palabra que cuando nosotros no conocíamos a Dios, éramos esclavos, encadenados en nuestra propia manera de vivir, lejos de tener una libertad. Y no nos dábamos cuenta. Y vivíamos presos y esclavos de nuestras propias concupiscencias, placeres, una vida de diferentes tipos y formas según cada uno de lo que nos tocó vivir, pero hasta que llegó un día que escuchamos la palabra del Señor y llegó el Evangelio a nuestras vidas y hemos podido decir hoy, ya teniendo un tiempo en el camino del Señor, de que somos libres ahora de la esclavitud, del pecado y de Satanás, que nos tenía apresado, encadenado, y que no podíamos salir por nuestras propias fuerzas. Algunas veces teníamos un momento de lucidez cuando éramos esclavos, pero no teníamos la suficiente fuerza de salir. Conocíamos el estado en que estábamos atravesando y viviendo de nuestra esclavitud hacia cosas que no eran buenas. Y conocíamos y sabíamos que no eran buenas, pero no podíamos salir. Hasta que un día llegó el mensaje del Evangelio. Aun cuando estábamos tocando fondo y cuando no sabíamos qué hacer y pensábamos que podíamos nosotros salir de esa situación con nuestra fuerza y poníamos empeño, a lo mejor fuerza de voluntad, pero las cosas no funcionaban así y no entendíamos. Por ahí andábamos bien un tiempo, pero luego nuevamente venía y caíamos nuevamente en el tema. Ahora el apóstol Pablo,
en Romanos capítulo 6, versículos 20 al 23, nos habla de algo, de ese tiempo, que muchas veces nosotros, después que salimos de la esclavitud, que fuimos libres, nos dimos cuenta, antes no. Vivíamos, estábamos, nos movíamos y corríamos en la misma dirección que todo el mundo corría. Pero cuando llegamos al conocimiento del Evangelio, aquellos que hemos tenido un encuentro real con Dios, las cosas son diferentes. Y fueron diferentes, y siguen siendo diferentes, si nos mantenemos firmes en Él. Dice así la palabra de Dios en la versión NBI: cuando ustedes eran esclavos del pecado, recuerda Pablo, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Es muy cierto lo que dice. Muchas veces no lo tenemos muy presente en nuestra vida, de dónde hemos sido sacados, de dónde nos sacó el Señor. No que salimos por nuestra fuerza, sino nos sacó Dios. Porque muchas veces éramos inconscientes de la vida que estábamos llegando. Otras veces un poco conscientes, pero por corto tiempo. Y nuevamente nos volvíamos a sumergir en la vida que estábamos llegando. Pero un día hemos sido librados del pecado. ¿Y ahora qué? ¿Para qué? Y hemos sido puestos al servicio de Dios. En el versículo 22 dice: como siervos al servicio de Dios. Debemos nosotros emplear con diligencia todo el tiempo en el cumplimiento de nuestros deberes, sin permanecer ociosos y sin fruto en el servicio de nuestro amado Señor. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos perder el de continuar trabajando al servicio de Dios. Parecería ser que antes éramos esclavos del pecado, atados con cadenas, con sogas, castigados, lastimados, torturados por Satanás. Pero vino Cristo y nos liberó de esa situación. Y ahora Pablo, en una oportunidad, él dijo: soy esclavo de Jesucristo. Entonces sale de una esclavitud el cristiano y entra en otra, pero muy diferente. Es al servicio. Es una esclavitud por amor. Y cada uno servimos a Dios porque Él nos amó primero. Y nosotros servimos a Dios por amor, porque Él nos amó. Y ese es el ejemplo que Él nos dejó, que nos amó. Nosotros tenemos que amarnos. El Señor es nuestro amo, es nuestro director. Él es quien nos dirige, el que guía nuestros pasos y es nuestro dueño. Es el Señor Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que Él es mi dueño, que Él es dueño de usted si le entregó la vida al Señor. Y si no lo hizo, hágalo. Es hermoso vivir bajo la gracia del Señor, bajo la cobertura del Señor, bajo las alas de Dios. Habitar en la sombra del Altísimo es lo más grande que puede existir. Ni por casualidad, aquel que busca una comunión continua, no discontinua con Dios, nunca va a salir debajo de la sombra del Altísimo.
Depende de cada uno de nosotros en nuestra relación diaria con Dios. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8 dice lo siguiente: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Qué linda frase lo que dice Pedro, un hombre sin mucha letra, sin mucho conocimiento, pero lleno del poder y la gracia del Espíritu Santo. Un hombre que pasó prueba, lucha, igual que cualquier como nosotros, que negó al Señor, que lo traicionó al Señor y que le dijo y lo retó un poco al Señor cuando le dijo que vos me vas a entregar, me vas a negar. Y dice, no, yo te voy a negar. ¿Cómo te voy a negar? Yo te voy a negar. No, nunca te voy a negar. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el gallo cantó. Y ya lo había negado 3 veces. ¿Qué cosa? Es para hacer una prédica, ¿no?, de la unción del gallo. Un día la voy a hacer, la tengo preparada ahí. Tenía unción el gallo. El gallo era obediente, más obediente que Pedro. Lo seguía a toda parte. Lo estaría mirando, ¿no?, a Pedro, ¿qué hacía? Lo negó la primera vez. Dijo, tengo que cantar a la tercera vez. Tengo que cantar a la tercera vez. Tengo que cantar a la tercera vez para que recuerde por algo. Y Dios utiliza muchas veces cosas que lo que menos pensamos nosotros utiliza. Ahí utilizó un gallito. No está el nombre del gallito, no dice mucho el gallito, pero el gallito cumplió. Y el gallito cantó. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho, no porque se le ocurrió. ¿Y qué pasó cuando el gallo cantó? El Señor lo mira a Pedro. Y Pedro se acordó y lo miró al Señor. Lo mató. Se quebrantó, salió afuera y lloró amargamente, dice Pedro, porque se acordó lo que le había dicho el Señor. ¿Y no le pasa a usted muchas veces cuando fallamos algo parecido? A lo mejor no hay un gallo físico por ahí, o sí. Algo que nos recuerda. Yo había prometido esto, yo había dicho pero ¿cómo caí? ¿Cómo fallé? Yo que dijo que no le iba a fallar, yo que iba a estar firme. Dice, por eso que dice que esté firme, mire que no caiga, ojo. Somos frágiles, somos débiles, necesitamos permanentemente la comunión con Dios. Permanentemente necesitamos fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Permanentemente necesitamos estar a cuenta con Dios. Si queremos que el Espíritu de Dios sobre en nosotros, si no, bueno, más vale seguir como uno estaba antes en el mundo y no estar en la mitad de la puerta, ¿no es cierto? Ni avanzar ni dejar avanzar. Y dice que el poder, su divino poder, nos hizo dar conocimientos de aquel, ¿no? ¿Quién nos llamó? De Jesucristo. Cuando usted está empecinado a conocer más de Jesucristo que de cualquier otro tema en la Biblia, cuando usted busca de conocer más a Cristo, usted comienza a conocer más de su palabra, más de la persona de Jesucristo, más de su amor, más de lo que Él hizo por usted. Y yo creo que ni se atrevería a negar al Señor, ni ofender al Señor, ni cometer algún agravio a alguien que lo amó tanto y que dio su vida y que murió por usted. Alguien que le pagó lo que usted tenía que pagar el juicio con su propia vida. Alguien que lo libró. ¿Cómo le voy a pagar al Señor de una forma tan mala, de una forma tan fea? Pero somos humanos y muchas veces podemos caer. Entonces el versículo 4 sigue hablando Pedro y dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. No es nuevo la corrupción. No nos asusta a nosotros, ¿no? Cuando hay alguien que cae, lo agarran por corrupto. Te digo,
fulanito de tal, oh, mira, el puesto que ocupaba, mira, aquel en qué cargo tenía en la nación y de repente, mira lo que hizo. Así es el hombre. Iba a seguir existiendo. En el tiempo de Pablo y antes del tiempo de Pablo existía la corrupción. Y dice, ¿por qué ocurren? Debido a los malos deseos. Y no pueden llegar a tener estas personas el conocimiento de Jesucristo. Y dice que nosotros tenemos el conocimiento de Jesucristo y Él nos dio sus promesas. Y en el versículo 5 dice algo importante. Precisamente por esa cuestión, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean ustedes, nosotros, inútiles e improductivos. ¿Qué cosa dice el Señor? Qué increíble. Fíjese que utiliza la palabra esfuércense. Quiere decir que va más allá de nuestra fuerza. No vamos a tener con nuestra fuerza física para lograr, no vamos a confiar en ella para lograr el conocimiento del Señor. Tenemos que esforzarnos más allá de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, de nuestras limitaciones. La meta es llegar al conocimiento de Jesucristo. ¿Y cuándo se va a cumplir? ¿Aquí en la tierra? Cuando lo veamos aquel día, cuando Él nos venga a buscar cara a cara y nos llevará con Él a las nubes, a vivir siempre con Él. Eso es lo que nos dice el Señor. Y no quedarnos allí, con el primer paso. No, comenzamos con fe, pero esa fe virtud tiene que agregarse, tiene que elevar el nivel del conocimiento cristiano, de la parte espiritual en su vida. Ocurre que cuando nos estancamos, perdemos, nos quedamos empantanados. ¿Por qué? Porque cuando viene y la virtud de parte de Dios, a nosotros viene el entendimiento. Y cuando tenemos entendimiento en las cosas de Dios, tenemos dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Yo puedo, pero no debo. Yo puedo pecar. Podemos pecar, pero no debemos pecar. Qué lindo es cuando podemos nosotros decir, sí, está la tentación ahí, se nos presentan las cosas, lo puedo tomar, está al alcance de mi mano, pero puedo, pero no debo. Y se queda, y no lo hace, y ha vencido. ¿Por qué? Le dio la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque alcanzó dominio propio. ¿Y cómo viene el dominio propio? A través de las cualidades que he leído recién. Y luego viene la constancia, de ser constante en la fe, constante en la oración, constante en congregarnos, constante en asistir a las reuniones. No de que si vine el sábado ya no vengo el domingo, no porque vine el viernes ya no voy el domingo y me tomo licencia. ¿Por qué si hay reunión? Usted es salvo por Cristo y es para Cristo, y el conocimiento de Cristo lo lleva adelante a hacer las cosas de Cristo. Cuando usted se llena de la persona de Jesucristo, hacemos las cosas de Jesucristo y no le escapamos. Estamos allí junto con los hermanos en oración, unánimes, adorando, sirviendo al Señor, cantando. Eso es importante que podamos entenderlo. La constancia, y con la constancia viene la devoción a Dios. Si no dice, vamos al culto, no, mira que está feo, va a llover, vamos a tomar unos mates, vieja, y nos compramos allí una factura, esto, y comemos. Yo hago unas tortitas fritas, que yo sé que algunos lo hacen muy ricas, ¿no? Y se queda ahí, toma aquí, y llueve, mira cómo llueve, pero, y cuando estábamos en el mundo, por ahí había alguna fiestita, había algo, llovía, tronaba y bueno, vamos igual, tenemos que ir por esto. Pero con el Señor muchas veces no hacemos, no aplicamos.
esas cosas. Debemos ser cuidadosos. Tenemos que tener devoción a Dios. Y cuando hay devoción a Dios, están las reuniones, está el afecto fraternal. Qué lindo es ver a los hermanos cara a cara, abrazarlos, sentirlos, ¿no? Mirarle a la cara. Y usted ve muchas cosas cuando mira a los ojos a una persona, cuando habla, ¿no? Se puede entender y discernir un montón de cuestiones. Entonces, allí en el versículo 8, Pedro dice, por estas cualidades, si abundan en ustedes, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, le hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y así evitarán ser inútiles. Qué feo la palabra inútil, ¿no? Digo, ¿a usted le gusta que le diga, sos un inútil? No, qué feo, que el Señor nos guarde. Pero el Señor lo dice en su palabra, que nos evitarán que sean inútiles e improductivos. Ahora vamos a ver un poco con Pablo, que lo aclara en 1 Corintios 7, 22, en la traducción lenguaje actual, TLA. Él lo explica de esta manera, porque en otra traducción por ahí no se entiende muy bien. Dice, porque si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús, Él le dará la libertad. Del mismo modo, el que era libre se convierte en esclavo del Señor. Y usted dice, ¿pero para qué? Si soy esclavo, sigo siendo esclavo. Salgo de una esclavitud y me meto en otra esclavitud. Dice, cuando Dios nos hizo libre por medio de la muerte de Cristo, Él pagó un precio muy alto. Por eso, no debemos hacernos esclavos de nadie. ¿Quién pagó por usted y por mí? Cristo. ¿Y de quién somos esclavos? De Cristo. Pero esclavo por amor. Suena un poco feo no decir ser esclavo, pero con Cristo vale la pena ser esclavo. Él pagó, nos dio la salvación, nos dio la vida eterna ya tenemos vida eterna. El que cree en Jesucristo es salvo y tiene vida eterna. Usted tiene vida eterna. ¿Qué quiere decir? No me preocupo porque si muero hoy voy a la presencia del Señor. ¿Cómo está su relación con Dios? Si muere hoy, ¿qué pasará? A lo mejor ahí tiene cosas escondidas todavía, cosas que arreglar y no hizo nada. No, apresúrese. Debemos estar bien con Dios, andar bien, andar en comunión, tener la libertad de presentarnos delante de Él. Si no, lo estamos haciendo en una forma inútil. Mire que dice en Lucas 17, 7. Es tan interesante, es muy cortito, pero es tan interesante lo que dice el Señor. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿Se le dice eso? ¿No se le dirá más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, siervos inútiles somos, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Amén? Usted es un siervo inútil. Yo soy un siervo inútil. ¿Se ha escuchado? Hoy parece que suena fuerte, ¿no? Que somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque hicimos lo que teníamos que hacer. Si uno no quiere ser siervos o inútiles, ¿qué tiene que hacer? Hacer más de lo que nos pide que hagamos, la palabra del Señor. ¿Y qué podemos ver acá? Usted entendió, ¿no?, lo que dice la palabra de este hombre, que él
es el Señor y que tenía un siervo que trabajaba, araba, cuidaba las ovejas, en fin, todo lo que tenía que hacer en el campo. Y llegaban los dos a la casa. ¿Qué hacía el siervo? ¿Se iba a sentar a la mesa con el Señor? No, tenía que prepararle la comida. Y después de prepararle la comida, mientras estaba sentado, se tenía que ir a bañar, a cambiarse de ropa. Y después, cuando terminaba de comer el Señor, recién comía él. Y este hombre, este siervo, era un siervo inútil que hacía lo que tenía que hacer. Para eso fue contratado, para eso fue tomado. Lo mismo nosotros. Nosotros en el servicio al Señor debemos ser así. Y vemos qué cosa. Tres cositas, sí, de pasadita nomás. La primera es sobre la obediencia del siervo. La segunda sobre el respeto del siervo. Y la tercera acerca de ceñirse, de cambiarse, de prepararse para seguir sirviendo al Señor. Mire, la obediencia en tu trabajo es un requisito que se espera de ti, o se espera de mí, o de cada uno de nosotros. Ser obedientes en el trabajo. No es hacer lo que les nace en el momento, o sienten hacer, y no lo que se les pide. ¿Por qué? Porque así está demostrando de su creatividad e ingenio lo que realmente es que hay una resistencia a la autoridad. Lo hace, pero no como se lo pidió. Cuidado con estas actitudes en cada uno de nosotros. El Señor me pone para algo y tengo que cumplir lo que el Señor quiere y no cambiar la dirección o acomodar a mi manera y también acomodar las cosas a mi comodidad, valga la redundancia. Si querés crecer en tu trabajo, hay que hacer puntualmente lo que te piden. No significa que no se puede aportar opiniones, sino que debemos, en primer lugar, esforzarnos por cumplir con excelencia lo que nos piden. Cuando llegue, y esto sabe ocurrir en las empresas normalmente, y en la casa de Dios también, el tiempo de promociones, los jefes lo harán con personas en quienes se puede confiar. Por lo que la obediencia te va o nos va a convertir en alguien que recibe bendición. Eso aquello que hemos trabajado en empresa y muchas veces nos ha tocado seleccionar a alguien para que entre en el equipo. ¿A quién vamos a poner? ¿Al faltador? ¿Al que se va a fumar al baño? ¿Aquel que llega tarde? ¿Aquel que está primero antes de que toque la sirena para marcar el reloj? ¿Aquel que está cuestionando siempre? ¿Aquel que se está quejando? No. ¿O aquel que quiere enseñarle al jefe? No. Usted va a poner aquel que ha demostrado capacidad. Usted puede confiar porque es una persona confiable. No anda con atajadas, con otras cosas. Es fiel, ha demostrado fidelidad. A eso usted lo llama y lo promueve. Y así son las cosas en el Señor. La palabra de Dios, el mismo Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y también nunca debemos esperar que nos den gracia por todo lo que uno hace. Pero no debemos desalentarnos por esto. Pero siempre debemos agradecer lo que recibimos. Muchas veces pasa que hacemos cosas y esperamos que nos palmeen y ni si el pastor ni se dio cuenta, salvo que por ahí la esposa le diga: ¿te fijaste? Mirá lo que hizo. Sí, a mí me pasa eso. ¿Cómo no le agradecí? ¿Cómo no le dije? Debemos ser cuidadosos en este aspecto. El siervo fue obediente en todo lo que le fue pedido. No esperó la gratitud de su amo, porque él sabía que es inútil quien hace solamente lo que le ordenaron. Es duro, pero así está escrito. Según la palabra, cuando únicamente cumplimos
cumplimos con nuestro deber, somos inútiles. Seremos inútiles y dejaremos de serlo solamente cuando hagamos más de lo que se espera de nosotros. Y para ir cerrando, en la gran comisión allí que dijo el Señor en Mateo 28, 19 al 20, vemos cuál es el mandato del Señor. Como el Señor nos manda, como Él es mi dueño y es nuestro dueño, Él nos da mandato también para hacer. Él dice, id. Mateo 28, 19 al 20, voy a parafrasear algunas partes. Dice, Jesús manda que los discípulos vayan a todas las naciones y en esa manera extender el Evangelio a todo el mundo. ¿Qué significa esto? Proclamar el Evangelio a las almas perdidas donde quiera se encuentren. Luego dice, haced discípulos. ¿Por qué? Por medio de la proclamación del Evangelio, traer personas a que acepten y sigan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Después sigue diciendo a todas las naciones. Y aquí comienza la misión en aquel tiempo hacia los gentiles, porque primeramente era para los judíos, y así a todas las razas del mundo, a todas las naciones. Ayer estábamos mirando algunos videos de hermanos de la India, cómo alababan, glorificaban y exaltaban al Señor con himnos muy conocidos por nosotros. Y usted dice, mire esto, ¿no? A ver, y usted le veía que eran de la raza verdaderamente, ¿no? Con sus vestimentas, cómo adoraban al Dios, cómo ellos honraban al Señor. Tan lindo. Y yo decía, mirá mis hermanos, también los chinos, mirá mis hermanos chinos, nuestros hermanos coreanos, japoneses, de todo el mundo. ¿Cómo bautizan los hermanos rusos en Rusia en pleno invierno? ¿Sabe cómo lo bautizan? A ver si estamos nosotros allí, si nos bautizamos. Hacen en el río, ¿no? Hacen un agujero que puede entrar una persona. Y ellos se paran al borde de ese agujero, se paran dos hermanos, ¿no? Y el que va a bautizar entre ellos. Y ellos están parados y no se rompe. Fíjese el espesor que tiene de hielo. Lo toman cada uno de una mano. Aquí está ese agujero grande, está el agua ahí profunda, y allá lo toma de la mano y este lo toma de la mano, ¡fum! ¡Pum! Lo mete y lo bautizaron. ¡Aleluya! Sale humeando el hermano, ¿no? De frío. Sale hecho un cubito. Y adoran al Señor. Y digan, mira nosotros. Tenemos que tener agua calentita, todo. Y tenemos, qué comodidad. Mira si el Señor lo llama a alguno de ustedes que vaya a predicar en Siberia o esos lugares, ¿no? Oh, ¿está listo para ir? ¡Apa! Qué lindo, ¿no? Mire, hermano, y después dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mandato que el Señor nos dejó. Ya que esto es parte del mandato a los discípulos, es claro que Cristo se refiere al bautismo de agua. Es una identificación pública del creyente con Cristo. Si usted no se bautizó todavía, ¿qué espera? Dígale al pastor, yo quiero bautizarme. Hace 3 domingos atrás, en una iglesia en Capital, se bautizaron 2.000 y pico de personas, ¿no? Y así, otra parte en Córdoba, otra parte en Tucumán, otra parte en Rosario, pero hay una cantidad de personas que se bautizan. ¿Y por qué esas personas se bautizan? Porque son nuevos. ¿Y por qué? Porque alguien de la iglesia los llamó, le habló del Evangelio. Eso es lo que tiene que hacer usted y yo. ¿Usted lo hace? Comience a hacerlo. No es para el pastor, no es para el evangelista solamente, no es para el diácono, para todos. Cada uno de nosotros somos discípulos de Cristo. Los discípulos debían bautizar personas porque el bautismo une al creyente con Jesús en su muerte por el pecado y su resurrección a una nueva vida. El bautismo muestra sumisión a Cristo y disposición pública a vivir en la forma que Dios manda. ¿Se da cuenta? ¿Por qué se debe bautizar? Y dice el Señor, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Significa por siempre, es decir,
hasta que la misión de hacer convertidos, de bautizarlos y edificarlos por medio de la instrucción cristiana ya no sea necesario. ¿Y después qué? Quedan unas poquitas cosas. Primero está el ministerio misionero, en el versículo 19. Dice, id y doctrinad o hacer discípulos a todas las naciones o gentiles. Y después de haber cumplido con el ministerio misionero de nuestra obra, el cual es de una naturaleza temporal, este tiene que ser absorbido por otro que es permanente. Segundo, el ministerio pastoral. Esto es lo que nos manda el Señor a crecer y no quedarnos ahí en la puerta, que soy un creyente, que voy, siento, me como, me alimento de las cosas del Señor. No, es de entrar en acción. Yo tengo que hacer, yo tengo que hablar a otro, tengo que traer un alma durante el año que va a finalizar. ¿Cuántas personas le habló de Cristo a usted? Yo sé que muchos lo hicieron y es una bendición. Cuando dice el ministerio pastoral, el versículo 20, que dice enseñándoles que estos miembros bautizados de la iglesia visible, que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor, a vosotros mis discípulos durante los 3 años que habéis estado conmigo. Jesucristo es nuestro Rey espiritual, que puede vencer todo tipo de maldad y reinar en el corazón de cada una de las personas. Si rechazamos servirle fielmente como Rey, somos súbditos desleales. Debemos dar a Jesús el lugar de Rey en nuestra vida y adorarlo como nuestro Señor, Rey y Salvador. Le invito a estar de pie y vamos a orar. Solamente me olvidé decirle, es para los siervos inútiles. El que no es siervo inútil, quédese sentado. Hablar de Jesucristo como Señor y Salvador al mundo, cada uno de nosotros a las personas. Algo importante que lo dije en otra oportunidad también, aquellos que tienen niños y que lo traen a la escuela dominical, enséñenle a sus niños o a sus nietos que inviten otro niñito para que venga a la escuela dominical. Así se llena la iglesia. Desde niños, los niños ganando a los niños, a los adolescentes. Gloria a Dios por los niños y por los adolescentes. Tiene que traer otro adolescente. Así se multiplica el pueblo del Señor. A nuestros jóvenes, los jóvenes tienen que traer jóvenes nuevos que vengan al camino del Señor. Nosotros, tanto los ancianos como los adultos, también, cada uno tenemos que traer al camino del Señor y orar por las personas donde esté. Una cosa importante, usted tiene un vecino y le dice, oh, mire, hermano Pepe, por favor, porque no le pide a la iglesia que oren por mí, porque saben a dónde dirigirse los que no conocen al Señor. Van a su casa y golpean las manos y le piden oración. Y usted dice, ¿qué debe hacer usted? Ay, bueno, lo voy a poner en el pedido de oración. Está bien, pero previo a ponerle en los pedidos de oración, vaya usted a don Pepe, dígale, ¿qué le pasa, don Pepe? Y aquí estoy pasando una situación de... Bueno, vamos a orar al Señor. Y ahí usted le presenta el Evangelio. Ahí le habla de Jesucristo y lo hace que reciba a Cristo en su corazón. Y ora por don Pepe. Ora por él para que el Señor obre y la oración de fe salvará y levantará al enfermo. Eso es lo que mandó a hacer al Señor. No tener una comodidad, disculpe por ahí, alguno se puede sentir ofendido, de ponerlo en el grupo de oración. Y está bien, toda la iglesia ora, pero ¿yo qué hice? Y hice un trabajo, lo anoté en el grupo de oración. Está bien, pero habló con la persona. Le habló de Cristo, oró personalmente por la persona y si está lejos, por teléfono. Lo hace que reciba a Cristo, le invita que reciba al Señor en su corazón y ora por teléfono por la persona. ¿Acaso Dios no obra también así?
Nosotros cuando estábamos allí en la iglesia de Flores orábamos por hermanos que estaban en Rusia y eran sanados en Rusia los hermanos. Y aquí no se ha orado también por la persona que pedía oración desde Alemania. Y bueno, y sucedió algo que los médicos dicen, ¿qué pasó aquí? No lo podemos entender, pero algo pasó. Dios contesta sus oraciones. Usted sabe que Dios contesta sus oraciones. Yo creo que muchas veces uno no es consciente de que Dios contesta. Ahí donde está la necesidad, ahí está el Señor. Y ahí está un siervo de Dios. Ahí tiene que estar un discípulo. Y ahí está usted. Para eso es llamado. Para que sea siervo útil. Más allá de ser inútil porque solo hace lo que tiene que hacer. Sino que sea cada día más usado. Persevere en la gracia y en la gracia de Dios. Aleluya. Hay tantas cosas para hacer y muchas veces uno también se siente limitado y dice, yo no estoy como para hacer una oración para que venga la persona al Señor porque no me siento capaz, porque yo estoy en una situación no correcta con el Señor. Y bueno, arregle la situación correcta con el Señor y hágalo. Y usted deje descolgado el teléfono, arregla su cuenta con Dios y agarra el teléfono cuando arregló su cuenta y haga él la oración de fe, ahí es rápido. Es rápido, hágalo con fe. Estemos a cuenta con el Señor. ¿Qué necesita usted en su vida? O usted se siente mal y dice, bueno, yo estoy en falta delante de Dios. Y póngase a cuenta con Dios. Si Dios lo ama, si Dios es bueno, se merece lo mejor. Si no tiene fuerza usted, no tiene dominio propio, pídale al Señor que les dé dominio propio. Un hermano del ministerio, no de esta iglesia, nos decía que él era muy mirón, me captan algunos, ¿no? Un hombre mirón. Y se sentía mal, porque era mirón. Entonces, también se le aconseja y bueno, tiene su problema. Y cada uno tenemos una situación que afrontar, de uno u otro tipo. Y tenemos que pedirle al Señor, ¿a quién iremos? O puede ir un psicólogo. Pero usted tiene el psicólogo de los psicólogos, tiene al Rey de Reyes, el Señor de Señores, a Jesucristo. Amén. Bueno, ¿quiénes están dispuestos a servir en el mandato al Señor de ir y predicar el Evangelio? Después vendrán las otras cosas. Mire que es una cadena y sigue creciendo el nivel espiritual al que fuimos llamados hasta llegar a la presencia y conocimiento pleno de Dios cuando estemos cara a cara. Me llamó un pastor que hay necesidad de un pastor en un lugar de Argentina que los pastores han dejado la obra y quedaron un montón de hermanos que hemos trabajado en ese lugar sin pastor. ¿Habrá alguien para enviar a este lugar que quiera ir a una provincia a ser de pastor? ¿Habrá alguien que quiere ir a Paraguay a ser pastor? Necesitamos 3 pastores por lo menos. Si hay alguien, prepárese si no lo hay, pero Dios lo está llamando. Hay muchas cosas para hacer. La mies es muy grande, los obreros son pocos. Oremos al Señor y usted póngase en la brecha y diga esta palabra para mí y ore con fervor y diga al Señor, yo quiero que tú me toques, que me despierte, quiero ganar alma porque tú me das el poder y la unción en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es firme, es fuerte, poderosa y tiene la unción tuya. Y sabemos que toda palabra es poderosa en Dios para cambiar las vidas, para tocar ahí lo más profundo de cada ser humano, para operar, para redimir, para cambiar, Señor, las situaciones por las que uno atraviesa. Sabemos que tiene poder de salvación. Sabemos que tú estás con nosotros hasta el fin, todos los días, en cada momento.
te rogamos, Señor, que pongas de tu Espíritu en cada uno de nosotros, que nos levante con tu poder, con tu gracia, con la unción a través del Espíritu Santo. Ayúdanos a vencer, ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra. Señor, toma nuestra mente, nuestro entendimiento. Llénanos, enciéndenos con tu gracia, enciéndonos con la llama de tu Espíritu Santo. Guíanos, Padre, para que podamos predicar el Evangelio, para hablar donde estemos, en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra zona donde vivimos, en nuestras provincias, en nuestras capitales, en nuestra nación y donde tú nos mandes. Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Ayúdanos a proclamar el Evangelio. Ayúdanos, Señor. Levántanos, despiértanos, tócanos, Señor. Que podamos ser llenos de tu Espíritu. Iremos y haremos lo que tú nos has mandado hacer. Padre, confiamos en tu poder. Tú nos escuchas. Tú estás con nosotros y tú nos darás la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos.